Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de mi podcast de turno. En este especial estoy hablando con varios profesionales de la salud que nos están compartiendo su experiencia trabajando aquí en el Reino Unido y también un poco lo que les dejó la pandemia COVID-19. En este episodio tengo el placer de tener a Diana Medina. Ella les va a contar un poco sobre su recorrido. Ella es médica y trabaja en uno de los hospitales más grandes aquí en Inglaterra. Voy a dejarla para que ustedes mismos la escuchen. Diana, bienvenida a De Turno. En este espacio quiero empoderar a todas las personas que hablan inglés a que se animen a aprender, a todas las personas que hablan español, a que se animen a aprender inglés como segunda lengua. Bueno, soy Diana Medina, venezolana, médico especialista en ginecología y obstetricia egresada de la Universidad Central de Venezuela, actualmente ejerciendo la medicina como especialista en salud sexual y reproductiva en el Reino Unido. Y bueno, nada, eso de la parte profesional. Ah. Súper, súper. Diana, cuéntanos un poquitico tu experiencia aprendiendo inglés. ¿Cómo fue ese camino? Súper enriquecedor. La verdad, pues, la base del idioma que yo tenía no era muy fuerte para términos profesionales, ¿ok? Para poderme sentar a hablar con un paciente, porque obviamente yo siempre hago esta reflexión. Una cosa es el inglés básico que tú aprendes para poder comunicarte en el día a día con personas, supermercado, en una reunión informal, pero muy diferente en inglés profesional. Entonces, claro, para mí fue muy bonito porque obviamente nosotros como médicos y especialistas tenemos que tener un conocimiento de inglés. De hecho, para yo poder optar al posgrado, tuve una prueba en inglés. Entonces, tenía esa base. Sin embargo, pues obviamente acá en el Reino Unido, pues tú necesitas complementar unos requisitos muy específicos de instituciones específicas que te dan ese nivel requerido para practicar la medicina. Entonces, tuve una muy buena experiencia en términos de preparación porque tuve la oportunidad de asistir a una escuela full time para aprender el inglés y obviamente compartí con muchas culturas y los retos que enfrentamos al aprender el idioma. Y luego de eso, pues empecé con un inglés muy académico, que fue muy retador, el IELTS y LTS, y me di cuenta que, mira, no, esto no me está funcionando, me ayudó muchísimo para la gramática, pero ya luego pasé al OET, Occupational English Test, que de hecho fue muchísimo mejor porque, para los que no saben, el OET te da la oportunidad de practicar el listening, writing, speaking and reading en médico. ¿Ok? Entonces, obviamente, eso te prepara para la práctica médica o para la práctica en el área de salud. Entonces, claro, conté con profesores de inglés. De hecho, una profesora de inglés a la que le dije, por favor, adaptemos lo que me estás enseñando para el OIT. Quiero que me ayudes a prepararme para el OIT. Entonces, nada, eso fue muchísimo, me sirvió muchísimo y ya obviamente estando acá en el Reino Unido, hablar todo en inglés fue bastante enriquecedor. Obviamente mucha práctica diaria. Sí, súper, me alegra mucho que hayas mencionado el OET, porque de hecho yo en mi segunda licencia de maternidad me formé para ser entrenadora de OET por lo mismo. ¡Qué Porque cuando bien! estaba en el proceso para los que saben, yo trabajo en un hospital aquí también en el Reino Unido, en Oxford, y yo veía a todas las enfermeras y todos los profesionales que estaban intentando convalidar y todo el mundo hablaba del OET, estoy hablando de hace 5 años, y yo, ¿pero qué es este OT? Porque para mí también era el IELTS, que es súper difícil, es muy académico, habla de todo que no tiene nada que ver con nuestra profesión. Entonces empecé a estudiar del OIT y claro, me di cuenta que es muchísimo más fácil para nosotros los profesionales de la salud, porque es que es Claro, el inglés clínico que estamos manejando en nuestro contexto. exactamente. Y de hecho Y hay mira, palabras fíjate, muy similares en ajá. español. Exacto, no, y una de las cosas, bueno, de hecho, para yo poder obtener, o ese es uno de los principales requisitos para obtener la licencia para practicar en el GMC, General Medical Council, el colegio de médicos de acá, y ellos te dan el IELTS como opción y también te dan el OET. Yo Sí, me fui con el IELTS porque era lo que había escuchado más comúnmente. sí. Me ayudó como base gramática, pero definitivamente para la práctica diaria el OET jugó un rol muy importante en la preparación y obviamente en perfeccionar el habla de Claro, inglés. ¿no? Y eso es lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo estoy generando, estoy abriendo Ah, espacios donde invito a un profesor, porque yo no enseño inglés, yo no soy profesora de inglés, pero invito a un profesor a mis clases para que él explique la gramática y el vocabulario. Y yo sirvo de facilitadora para que los estudiantes empiecen a practicar inglés clínico enfocado en el examen OET y puedan alcanzar ese puntaje que necesitan para poder registrar la profesión.
Qué éxito, súper útil, de verdad, contar con ese recurso. Ah. Sí, para que si sabes de alguien, por favor, le cuentes un poquito de Sí, nosotros. no vale, perfecto. Ya que hablamos de OIT y del IELTS, que es el requisito principal para la convalidación, ahora pasa todo el tema de poder registrarte con el GMC, que también es Uf. otro proceso que toma tiempo, que toma cabeza, que toma... Cuéntanos un poquitico cómo te fue con eso. Wow, bueno, estuve muchísimo desconocimiento al llegar al país porque, bueno, no sabía exactamente, bueno, precisamente como no hablaba el idioma, fue difícil para mí leer los requisitos y establecer realmente cuál era el mejor pathway o el mejor camino. Entonces, tuve mucho, ¿cómo se dice? Mucha duda, muchas preguntas que lamentablemente me fue muy difícil conseguir personas con quien aclararlas. Sin embargo, pues, importante para el momento del GMC, el registro, saber todos los pathways, todos los caminos. Entonces, lamentablemente, en eso de descubrir qué camino podía yo, tomar para registrarme, empecé con los caminos más difíciles. Por ejemplo, la membresía, la membership de la Royal College, del Colegio de Obstetricia y Ginecología. Como soy ginecobstetra, tuve la oportunidad de presentar los exámenes, la parte uno, pero obviamente es un examen con mucho filtro, con mucha pregunta muy específica y eso fue definitivamente muy retador. Mané pasar la parte uno, pero ya a final de haber intentado en varias oportunidades me di cuenta que probablemente ese no era el camino. Busqué todas las otras vías y hay un examen, el PLAB, el PLAB exam, PLAB 1 y PLAB 2, que realmente es para médicos generales internacionales. Tuve un poco de resistencia de acudir al PLAB, a la opción del PLAB, porque era mucho de medicina general. Yo creía que al ser ginecostetra iba a ser mucho más fácil para mí enfocarme en un examen específico en mi área. Sin embargo, no fue así. Entonces intenté el PLAB, PLAB 1, PLAB 2 y luego de ahí yo dije, esta es mi última carta, necesito a por ello, vamos por ello. Y mira, mucha dedicación, mucha práctica, conseguir grupos, conectar, networking, conectando con gente para tratar de, ok, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Claro, ya tenía la base del inglés, y eso me ayudó muchísimo para, con el registro. Y luego de eso no es nada más el examen. Luego de eso está también reunir todos los requisitos que te pide el GMC, traducirlos al inglés, Ujú. ir hasta mi universidad para que me den todos esos requisitos específicos. Entonces, fueron muchas cositas que obviamente en el proceso que se hacen, piedritas, piedritas, pero bueno, eventualmente uno aparta esas piedritas. Y también conseguí mucha gente que me empezó a conocer y vio mis capacidades y habilidades, gente trabajando en el Reino Unido, que también me tendieron la mano y pudieron ayudarme para abocar, sí, abocar acerca de mi caso con el GMC también. Eso es otro mundo, ¿no? O sea, yo cada Oh, vez que cuento la historia también de mi proceso con el NMC, que es el Nursing Midwifery and Council, uno dice, ya sé el inglés, listo. Y hay mucho desconocimiento de cómo funcionan los profesionales de la salud en el Reino Unido y el registro. Cada profesión está regulada y tú tienes que tener un registro para poder ejercer legalmente tu profesión aquí en el Reino Unido. Y las rutas, entonces, claro, yo tengo muchísimos médicos que me dicen, yo soy oncólogo, yo soy fisiatra, yo soy de medicina, de mental health. ¿Cómo me registro para poder ejercer allá en mi especialidad? Y yo, ok, espérate un segundo, porque tenemos que empezar por el cero, luego vamos al uno, luego vamos al dos y es el GMC. Entonces, sí. entender ese mundo de cómo convalido mi profesión, de qué registro inicio y qué documentación, de, claro, que tengo que apostillarla, que tengo que traducirla, y eso que tú dijiste, hablar con mi universidad, porque el otro problema que tenemos, y especialmente en Sudamérica, en Latinoamérica, es que allá no hablan inglés. Sí. Entonces, la comunicación, por ejemplo, cuando el GMC o el NMC está contactando a la institución en tu país para validar la información, a mí me pasó, nadie les respondía, porque ellos recibían los correos y no los entendían. Exactamente, la comunicación, no habla, o sea, fue difícil también para ellos poder obtener, ¿sabes? Porque ellos necesitan validar la información que tú estás mandando, Ajá, entonces, tratar, pues obviamente uno con este tipo de procesos uno se vuelve muy creativo sí, también, cosas muy importantes, entonces tú buscas, tú buscas, porque hay maneras, sí se abren sí, las puertas, lo que pasa es que creo que también nosotros hay una especie de romanticismo en el proceso. sí. Ay,
hacer todo, no, viene retador y bueno, ya he obtenido la licencia para practicar en otros países y ya yo sabía, Sí, parcialmente sabía, que el proceso iba a tomar su tiempo, iba a ser probablemente difícil y pues había otro factor adicional que era el inglés. Entonces, sí. obviamente, pero igual uno nunca está preparado para todos esos retos, sin embargo, siempre se logra siempre y cuando lo tengas claro también. Claro, es eso, es la mentalidad positiva, pero es eso, Sí, accionar e intentar hacer cosas al unísono, porque tú dices, listo, yo entonces voy a empezar con el registro, esto me va a demorar 2, 3 años y me quedo quieta. No, tú tienes que al mismo sí, tiempo seguir practicando inglés, que es mucho exacto. que las personas lo dejan hacer. Entonces, eso es súper importante lo que tú dices, el tiempo, toma tiempo, registrar la profesión en el Reino Unido para aquellos que nos están escuchando, si quieren convalidar acá, es un proceso que toma tiempo, ni siquiera es el dinero, y lo hablábamos fuera de los micrófonos, es el tiempo que toma hacer toda esta documentación, registrarse y esperar a que salga, pero es importante seguir practicando el idioma porque ya cuando uno entra en el mundo laboral se da cuenta de uno, wow, what? Sí, Empieza uno con este choque. sí, sí. Y hablando de la convalidación, me estabas contando lo que pasó porque fue que lo hiciste en medio de COVID, fue algo que me Sí. estabas diciendo. Sí, 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 yo llegué justo antes del COVID acá, pues, 2019, imagínate, yo, sí, perfecto, de aquí vamos a aprender el inglés, vamos, boom, lockdown en febrero o marzo del 2020, exacto. 2020, sí. Entonces, guau, eso fue súper, súper más complicado porque, bueno, precisamente por desconocimiento, no te conocía, no conocía a nadie que estuviera en el sistema y que fuera del mismo background, probablemente de Sudamérica, que quizás haya enfrentado las mismas dificultades. Entonces intenté conectar con gente y lamentablemente con el coronavirus mucha gente fue muy reticente, o sea, muy... no quisieron, pues obviamente, encontrarse. Yo ofrecía la opción, vamos a encontrarnos online, nada más necesito saber tu experiencia, cómo puedo. Pues obviamente también internalicé que muchas de estas personas que ya estaban trabajando acá probablemente se formaron acá y no tenían para nada idea del proceso que un médico internacional necesita pasar. Entonces, con el coronavirus fue uno retador esa parte de obviamente las puertas cerradas, quizás la gente no muy abierta de poder hablar contigo. De la parte personal, pues obviamente se enfrentaron muchos retos porque tú estás con este deseo de querer obtener tu licencia para practicar, de poder practicar y obviamente como médico durante el coronavirus hubo muchísima necesidad de profesionales del área de la salud. Y hubo mucha frustración, porque Sí, obviamente con todo el conocimiento, estando acá, y no poder prestar esa mano y ayuda que necesitaban para poder combatir, pues, obviamente la epidemia o la pandemia, perdón, que se vivió en ese momento. Incluso contacté, mira, como asistente, mira, no tienes registro, no puedes practicar. Entonces eso, profesionalmente hablando, fue un poco, bastante retador para mí, sabiendo que podía aportar mi conocimiento. Y luego de eso, pues también lo positivo, porque al final tuve más tiempo de poder estudiar, me sí. pude enfocar. Mira, eso fue, de verdad, comí muchísimo libro, mucho libro. Vamos, acá preparándome para estos exámenes, la parte de inglés, practicar todo online, ¿ok? Y obviamente eso habla muchísimo de la creatividad de, mira, vamos a buscar la manera de entrar en el sistema a pesar de las restricciones con el coronavirus y utilizar los recursos que se tienen. En ese momento, pues obviamente el internet, los contactos online y obviamente eso dentro de todo me permitió acercarme un poquitito más. Pero definitivamente el coronavirus fue, bueno, como para muchas personas, muy retador. Muy retador, pero eso que dices es cierto, abrió también un mundo nuevo de oportunidades cuando tú te Sí, das cuenta que tú no necesitas físicamente transportarte para hacer cosas. O sea, yo siento que coronavirus sí, a muchas personas les afectó, pero la oportunidad, por ejemplo, de uno de ser más productivo, dos, de enfocarse, si tú sí, tienes un proyecto en el que necesitas trabajar, sea el registro, sea aprender el idioma, ese fue el momento perfecto para muchísimas personas empezar como a decir, ok, no puedo salir, no puedo socializar, me voy a poner a estudiar, me voy a poner a hacer algo en casa, claro. entender cómo funciona el sistema, entender cómo funciona el computador, cómo funciona Zoom, Sí, cómo funciona Teams, me estás escuchando, no te escucho, sí, o sea, como todos los chistes que uno hablaba durante COVID. Y bueno, en el sector de la salud yo trabajé durante COVID, ya estaba trabajando como auxiliar de enfermería en un GP Practice y nosotros fuimos uno de los pioneros en ofrecer la vacuna, empezar a vacunar a toda la ah, comunidad. Y sí, eso que tú me dices de la frustración de tú ser profesional de la salud y no poder ayudar, lo vi en muchísimas personas, porque de hecho también, como había muchos médicos vulnerables,
les tocó también aislarse, hacer el confinamiento por sus propias vulnerabilidades y ellos nos llamaban, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos desde casa? Queremos ayudar y nosotros pues nada, o sea, como que revise las notas médicas, llame a los pacientes a ver si están bien, o sea, todo el mundo Perfecto. desde su capacidad hacía un poquitico para poder aportar. Pero ese aprendizaje de poder utilizar la comunicación digital, que es una de mis pasiones, a mí me encanta Sí. todo el tema digital y por eso empiezo a crear contenido. Es eso, es un mundo de posibilidades que COVID deja a nivel social, a nivel de emprendimiento y también de crecimiento profesional. Exactamente. No, y también ¿cómo se dice? Conocer esa persona una persona quizás diferente cuando nos encontramos en una situación tan difícil como fue el COVID, ¿sabes? O sea, la capacidad de ser flexibles, de recrear, de creatividad, de enfocarte y utilizar los recursos tal cual como tú estás diciendo, los recursos digitales que fueron demasiado importantes en ese momento. Bueno, y lo siguen siendo ahorita también, pero los descubrimos o los perfeccionamos como utilidad en ese momento muchísimo más. Exactamente, pero también por el otro lado, que es como la contraparte, cómo afectó la salud mental, porque claro, el Oh, aislamiento también afectó a muchísimas personas, yo creo que muchísimas personas, ansiedad, depresión, sí, como todas esas enfermedades que uno a veces dice como no son reales, yo creo que en Sudamérica, yo no sé de pronto en Venezuela cómo sea, hasta ahorita se está hablando de salud mental, por ejemplo, en Colombia, hasta ahorita la gente está empezando a decir, sí, hay ansiedad, sí, hay depresión, tenemos que ponerle cuidado. Yo llegué aquí a Inglaterra en el 2014, empecé a trabajar con el sistema en el 2017, en el sistema de salud, y hablaba muchísimo de salud mental y yo, ay no, esta gente no tiene problemas de qué preocuparse, o sea, se preocupan por nada, es que están aburridos en la casa. Ahora, casi 10 años después, entiendo cómo afecta la salud mental y después de COVID, de tanto aislamiento, muchísimas sí, personas desarrollaron otro tipo de... imagínate. Claro, no, exactamente lo que tú dices, todos esos sentimientos los experimenté, todos los que has comentado, todos, y obviamente tú también te cuestionas como profesional y personalmente, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Estoy haciendo lo correcto? Pero obviamente tratar de vencer, obviamente esos pensamientos negativos no es fácil y obviamente tener el apoyo, afortunadamente pude tener acompañamiento durante ese proceso, no solamente desde lo personal, sino también profesional y obviamente es reconocer, ser honestos con eso mismo y que obviamente esos retos se enfrentan. El coronavirus fue una parte, como una parte muy aguda de un embotellamiento emocional para muchos, pero también buscar, ¿ok? Poner qué hacer con ese embotellamiento. Lo abrimos, vamos a superarlo, vamos sí, a avanzar a pesar de la dificultad. Pero sí, definitivamente lo mismo. Creo que muchos empatizamos con esos sentimientos que tú has dicho. Sí, es cierto. Y cuéntanos un poquitico de ese proyecto que estás trabajando. Me estabas contando que estás creando contenido. ¿Qué estás haciendo? Sí, Me interesa. bueno, precisamente al tener experiencia, pues obviamente mi experiencia internacional, trabajar en varios países, formarme. En Venezuela recuerdo muchísimo cuando estaba en Venezuela como ginecostetra, me llamaba muchísimo la atención la parte de la salud sexual, ¿ok? Y reproductiva, evidentemente. Sin embargo, pues me hacía falta como complementar un poco más como ginecólogo y obstetra la parte sexual, satisfacción, deseo, todo esto, los problemas que enfrentamos durante la fase reproductiva, mujeres y hombres también en toda su vida. Entonces, nada, vine con esta idea de especializarme en salud sexual, hice mi máster en sexología clínica y terapia de pareja y luego de eso me doy cuenta que obviamente hay tanta información usando los recursos digitales, cónchale, quiero dar esta información, quiero compartir he compartido, he desarrollado, ¿cómo se dice? He perfeccionado mi profesión en diferentes ámbitos, con diferentes culturas, con diferentes idiomas. Entonces, ¿por qué no compartir toda esta información con, con la profesión que uno tiene? Entonces, nada, dije, bueno, creo que las redes sociales pueden ser un poco de un buen recurso para masificar o para dar esta información. Y bueno, empecé este proyecto, lo llamo Sexensial, que es básicamente un juego de palabras entre salud sexual, sexología, sexualidad y lo que es esencial para nosotros, porque obviamente fisiológico, tanto como ir al baño es fisiológico, la salud sexual es algo también fisiológico, así como de importante, le digo a mis pacientes, así como es de importante la salud física y la salud mental que estamos hablando, la salud sexual también es importante. Entonces, nada, este proyecto empezó ahorita, bueno, tiene años gestándose justamente durante el coronavirus como parte de mis estrategias
ideas para obviamente explorar y expandir esa creatividad, pues empecé a crear el contenido, pero obviamente como estaba ocupada obteniendo las licencias, tratando de buscar mi camino dentro del sistema, pues lo aparté hasta ahorita septiembre, que ya empecé a poner todas esas ideas en un proyecto. Tengo mi página web que se llama Sexensial y tenemos también que está en desarrollo y tenemos también el Instagram. He empezado, es poco a poco y la idea es conectar a la comunidad con obviamente lo que hay de información en salud sexual basado en evidencia y obviamente también conectar profesionales con eso. Está creciendo, está poco a poco y bueno, allí vamos o menos. Oye, está súper interesante, ¿sabes? Porque está súper interesante. ¿Y lo estás haciendo en español o solo en inglés o en los dos Ah, idiomas? no, no, ahorita lo estoy haciendo todo en español, ¿ok? Súper. Empezando, Súper porque sí, creo que es un tabú, especialmente para las mujeres, hablar de la salud sexual y de la sí, importancia de la salud sexual y creo que también incluso después de convertirnos en mamás. Yo tengo un networking grande, ahora soy mamá de dos, y tengo un networking grande de mamás y todas, claro, estamos abrumadas, la carga física, la carga mental, y no hay tiempo para nada, no hay tiempo para eso. Entonces, claro, uno deja ese tema hacia atrás. Yo escucho muchos podcasts, especialmente de mujeres españolas, hablando de este tema. Y me parece fascinante porque también lo veía cuando yo trabajaba en la clínica, en el GP Practice. Yo asistía a la GP que hacía todo el tema de reproductive y de sexual health. Venían las mamás, venían las mujeres con temas de menopausia, sí, el cambio hormonal, con la tiroides, y como que ese tema, sí, no, no, no importa, no, sí, no, no tengo tiempo, no, no quiero, no, estoy cansada, no, me duele. claro. Y yo No, mira, siento, eso es un tema tan importante. Mira, en el día a día, bueno, yo lo veo obviamente en mi día a día con la consulta, porque obviamente atiendo enfermedades de infección de transmisión sexual, anticonceptivos, salud sexual en general, sí, nada más conocimiento, no tiene que haber un padecimiento o una necesidad específica, patología para tú hablar de salud sexual, que es que de la salud sexual deberíamos hablar todo el tiempo, en todo momento y en todo espacio, cualquier espacio es único. Y eventualmente trato de crear espacios, obviamente, entre amigos, fuera, formales, informales, y obviamente un espacio seguro, donde uno puede hablar y normalizar este tipo de conversaciones. sí, sí, Porque sí. obviamente muchas personas obviamente no se sienten capaces de hablar de esto en público y está perfectamente bien, pero sí conseguir el espacio que sea apropiado para las personas que se sienten que necesitan, ¿verdad? Porque todos al final necesitamos conversar de esto porque nos afecta en cualquier momento de nuestra vida. Antes, durante el embarazo, posparto, menopausia, anticonceptivo, no anticonceptivo. Entonces, es básicamente eso. Y mucho del contenido que creo es acerca de artículos relacionados, obviamente hay lo que te decía, basado en evidencia, artículos relacionados, por ejemplo, café y salud sexual. ¿Qué puede el café proporcionar? Entonces, obviamente hay connotación médica, pero también connotación importante que puede ser útil para el público general, no nada más para profesionales de la salud. No, es súper interesante. Mira que cuando yo estaba intentando quedar embarazada de mi segundo bebé, mi segunda hija, yo tenía la idea de tener una niña. Entonces yo me puse, a mí me encanta mucho el tema de salud sexual y de reproducción y de women's health, todo esto. Bueno, me puse a leer muchos artículos y hablaba uno, decía de no tomar café. Entonces, yo no tengo la ciencia, tú eres la científica, bueno, tú tienes el conocimiento, pero decía, si usted quiere tener una niña, necesita, la pareja no puede tomar café, el hombre, en la mañana porque los espermatozoides van a viajar más rápido. Y yo, ok. Entonces yo le dije a mi esposo, no vas a tomar café en las mañanas, porque necesito que el espermatozoide se demore en llegar para que fecunde al óvulo y entonces podamos tener una niña. Yo no sé si eso lo hicimos, tuvimos una niña, no sé si eso ayudó o no, pero mira que toda la información y yo le cuento a mis amigas y ellos me decían, ¿tú cómo lo hiciste? Porque yo a todo el mundo le hablaba de que yo quería una niña y bueno, ¿cómo lo planeé y todo? Y es eso, es entender esa salud sexual, es cuándo hacerlo, es no tener miedo de hablarlo. Me parece fascinante que estés haciendo esto. Sí, 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 no, ya luego te cuento muchísimo más porque obviamente pica y se extiende, porque de hecho estoy ahorita creando un espacio de entrevista tipo ping pong, un poco de lo que estamos haciendo ahorita también con profesionales. Obviamente tengo tantos conocidos, tantos amigos que son colegas y que todos tienen un granito que aportar en la salud sexual y reproductiva, porque no es nada más ginecólogos, sexólogos, ¿me entiendes? Es todo el mundo puede aportar un poquitico, un grano de esto. Entonces, eventualmente, pues, voy a empezar a lanzar este tipo de entrevistas y bueno, ya podemos conectar
conectar otra vez también. Claro, ven, y si las personas quieren tener como una consulta contigo, tú tienes ese servicio de dar consultas privadas. Mira, muy interesante. Ese es un tema que obviamente estamos también está en descubrimiento, porque obviamente hay como una línea muy fina entre lo que es dar este tipo de asesorías online, ¿ok? Dependiendo de dónde se encuentra la persona y dónde se encuentra el profesional. Evidentemente, puedo crear un espacio, no tengo un espacio específico de consulta online, pero sí puedo crear un espacio de preguntas y respuestas, donde obviamente con las limitaciones que implica dar una asesoría o una respuesta online, la persona igualmente tiene que consultar en face to face o en presencial a un profesional de salud, pero por ejemplo, contestar preguntas y respuestas. Es que todos tenemos muchas preguntas. Sí, sí, Quizás sí. yo no tenga todas las respuestas, pero eventualmente te pueda guiar a nuestra audiencia a dónde preguntar más específicamente. Y si tengo un network, una conexión con múltiples profesionales, sexólogos, que sí ofrecen las consultas online, pero obviamente son mucho más específicos y con mucho, o sea, con un poco más de, ¿cómo se dice? Pueden cubrir un poco más, ¿ok? Con Sí, algo sí, más sí. formal, pero preguntas y respuestas por lo menos para direccionar, sin problema, ¿ok? Sí, súper Entonces, bien, ¿no? Es a que mira partir que de se allí. hace falta eso, especialmente aquí en la comunidad latina viviendo en el Reino Unido. Yo tengo a mí muchísimas mujeres me Sí, preguntan, ¿conoces alguna ginecóloga? ¿Conoces que hable el idioma? Porque, claro, tú aquí claro, ves el NHS y entonces el GP te refiere y claro. esperas 3 años para que te salga el consultant. Pero es eso, Oh, es alguien que te responda esas preguntas, no que te dé el advice, porque claro, tú estás under the pin y tienes que tener cuidado con lo que dices como médica, pero es esas claro, claro. preguntas que uno a veces le pregunta a ChatGPT, que uno no debería, pero sería muy bueno eso. Voy a poner tu página web Claro, entonces para que te contacten si perfecto, sin problema, sin están problema. interesados. Oye, Diana, muchísimas gracias por este espacio. Qué rico haberte conocido. No, no te preocupes, mira, yo he fascinada, de verdad que ha sido espectacular también tener la oportunidad, que me hayas dado la oportunidad de compartir un poco de esta historia. Y nada, muchísimas gracias. Lo que estás haciendo considero que es muy valioso. Voy a obviamente compartir con profesionales, pero yo tengo profesionales, colegas que eventualmente están interesados en venir al Reino Unido, que practican aquí en Europa, pero quisieran venir para estos lados también. Entonces, continúa haciendo, de verdad me parece excelente. Hubiese querido saber de ti, perdón, y de tus productos y de todo lo que estás haciendo, muchísimo antes, pero bueno, nunca es tarde. Gracias Nunca más bien está por el bien, sí, espacio. y es como regar la voz para que más personas puedan Sí, sí, hacer su sí, proceso un poco más fácil y más rápido que nosotras. O sea, estamos exacto. aquí para aprender y la idea de este espacio es eso, reflexionar y saber que no están solos, que se puede lograr, que vale la pena el esfuerzo que se hizo. Yo creo que no sé, sea tu caso, para mí ha valido la Sí. pena every single penny and every single day. Exacto, y creo que de esos takeaways que yo diría, pues obviamente enfocarnos que el inglés no solamente como un requisito, porque obviamente lo necesitas, pero también como una herramienta de empoderamiento, porque Sí, obviamente al ganar esa habilidad o ese skill te va a ayudar para muchísimas cosas. Tratar de este tipo de conocer este tipo de espacios, de conectar con profesionales que te puedan ayudar. Lo que tú dices, que cada granito, cada cosa cuenta, es decir, necesitas ser paciente y que nuestra experiencia cultural definitivamente brinda algo diferente a las personas o al país donde tú decides practicar la medicina, no nada más en el Reino Unido. Entonces eso, recordar esas cositas. total, siempre como que nos destacamos cuando vamos, ellos saben que no somos de la India, que no somos filipinos, que no somos, que no somos europeos, que somos de otra parte del mundo, porque traemos esa esencia que solamente creo que tenemos los latinos en Sí, 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 Sudamérica. sí, 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 Súper sí, bien. Te excelente. agradezco muchísimo por tu tiempo, Diana, de verdad, Vale, vale. encantadísima. Me ha encantado, de verdad. Seguimos en línea, Gracias, ¿viste? gracias, cuídate, estamos hablando. Dale, chaito. Chao, pues.